Hola tuteros, les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo video de su canal Yeren. Hoy vamos a estar hablando de una aplicación en el iPad Pro. Para los que tienen iPad Pro voy a estar haciendo tutoriales y videos de Procreate, y de eso se trata el video de hoy, porque vamos a hacer un overview o por lo menos un primer vistazo de qué es Procreate, qué podemos hacer con esta aplicación, cómo podemos utilizarla con nuestro iPad, y por supuesto tienes que tener el Apple Pencil. Y bueno, va a ser parte de una nueva serie de contenidos que también van a estar disponibles en el canal para todos aquellos que les gusta ilustrar, que les gusta dibujar, que les gusta hacer sus propias artes y tienen un iPad Pro. Y bueno, pues yo quiero también compartir con ustedes cuál ha sido mi experiencia, compartirles, digamos, mi flujo o mi manera de trabajar, las ilustraciones y todo eso, y cómo podemos sacarle mucho provecho a Procreate. Así que vamos con el video. Antes de comenzar, te quiero invitar a que visites la tienda virtual de Yeren.com, donde encontrarás increíbles productos que he creado para ti. Además, hay una sección de recursos gratis muy entretenida, bastante potente, que subo cada semana, así que chequea el link en la descripción. Muy bien, como les dije, hoy vamos a hablar sobre esta aplicación del iPad Pro que se llama Procreate, que es una aplicación paga. Seguramente más de algunos de ustedes la habrán escuchado o incluso la han visto en redes sociales como en Instagram, TikTok, mucha gente dibujando en esta tablet. Pues obviamente este tipo de contenido viene al canal por al momento en que yo adquirí un iPad Pro para mi trabajo, porque necesitaba una mejor herramienta de ilustración, y de verdad que me ha funcionado enormemente para mi flujo de trabajo, para generar nuevas ideas, para crear cosas. Así que me divierto mucho trabajando con el iPad y especialmente con Procreate. Procreate, como pueden ver, de hecho yo encuentro muchas similitudes de esta aplicación con Photoshop, pero también a la vez obviamente es una aplicación que está pensada y enfocada para artistas, ¿no? Para dibujar básicamente. Así que incluso también se pueden hacer animaciones cuadro a cuadro. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de las ilustraciones que yo he estado haciendo durante estos meses desde que tengo el iPad, y les quiero mostrar un poco cómo se trabaja dentro de ella, ¿no? Por ejemplo, podemos abrir acá, por ejemplo, abramos este archivo, que es una ilustración que yo estuve haciendo de una fotografía. Básicamente lo que traté de emular aquí era como una acuarela, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles más que nada es, digamos, la interfaz de Procreate. Todo esto con la idea de que en próximos videos voy a traerles tutoriales de cómo ilustrar en Procreate. Pero por ahora vamos a ver este overview. Fíjense que obviamente esta es la interfaz donde están todos los lienzos que yo he creado. Desde acá yo puedo importar alguna imagen o archivo y a partir de ahí dibujar. Puedo importar una fotografía también, o sencillamente le damos al más y puedo crear un nuevo lienzo. Algunos que ya están predefinidos por la propia aplicación, como foto 4x6 o resolución 4K. Por ejemplo, estas últimas las he agregado yo. Por ejemplo, las dimensiones para una publicación en Dribbble o una animación 1080p también. Tú puedes agregar todas las plantillas, ¿no? Puedes darle acá en el más y puedes tú mismo establecer cuáles son las dimensiones que tú quieres, establecer cuál es la resolución. Si en el caso de que vas a imprimir, puedes establecer el perfil del color. Si vas a trabajar para dispositivos móviles o pantallas digitales, pues obviamente se recomienda RGB, o si vas a trabajar con impresiones en CMYK, ¿no? Entonces hay un montón de perfiles. Por ejemplo, para lo que es CMYK hay un montón, y igualmente para los de RGB. Esto también, lo que tiene Procreate es que me permite grabar lo que yo estoy dibujando. Entonces aquí tú puedes hacer los ajustes del tiempo acelerado, en qué resoluciones quieres que te lo guarde, en qué calidad, y si lo quieres guardar en el formato HBC, que es un formato que mantiene mucho más la calidad, ¿no? Y las propiedades del lienzo, si quieres que vaya con un color de fondo o quieres que el fondo esté oculto, etc. Entonces tú puedes crear todas esas cosas. Puedes establecer, por ejemplo, yo quiero crear una publicación de Dribbble y automáticamente ya me abre este lienzo en ese tamaño. Yo puedo venir, por ejemplo, acá al icono de la llave, voy al lienzo, recortar y redimensionar, y puedo cambiar el tamaño de esto, ¿no? Es muy similar, por ejemplo, como cuando uno trabaja en Photoshop y cambia el tamaño del lienzo, o te vienes a los ajustes y lo cambias manualmente acá y estableces cuál es el tamaño que tú quieres exactamente para tu lienzo, ¿no? Puedes hacerlo con el lápiz
1200. Puedes incluso cambiar la resolución de píxeles por pulgada, remuestrear el lienzo, etcétera. Si lo quieres rotar, le damos OK y automáticamente ya me establece el nuevo tamaño, que en este caso lo volví a poner del mismo punto, ¿no? Obviamente tenemos la herramienta pincel. Para los que han usado mucho Photoshop se van a dar cuenta que es súper similar a los pinceles que podemos encontrar en herramientas como la de Photoshop. Fíjate que me permite dibujar, yo puedo pintar, puedo borrar, ¿no? Y hacer una serie de cosas muy interesantes, por ejemplo. Y fíjense que responde súper bien al dibujo, y yo puedo deshacer, por ejemplo, con los dos dedos, puedo ir deshaciendo las cosas que he ido haciendo. Con los deditos obviamente puedes rotar, puedes pellizcar la pantalla, aumentar el lienzo, de manera si te quieres acercar y hacer dibujar detalles con mayor precisión, pues obviamente siempre puedes hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces es súper versátil esta aplicación. Obviamente trae aprovecha todas las bondades del iPad Pro y el Apple Pencil, así que se le puede sacar muchísimo provecho. Por ejemplo, también tenemos lo que son las capas. Obviamente yo puedo seguir dibujando en diferentes capas, que recuerden que las capas son más que nada como si fuesen hojas de cebolla, algo así como dicen por ahí, y de esa manera puedes ir dibujando, ¿no? Por ejemplo, supongamos que en esta capa yo pinté estos dos pinceles o estos dos trazos en morado, y quiero agregar otra capa, que todo lo que yo dibujé en esta otra capa se mantenga dentro de los límites de la de abajo, ¿no? Entonces para eso yo hago clic o pincho allí y le digo máscara de recorte. Es exactamente como funciona en Photoshop. Y ahí, por ejemplo, puedo hacer una sombra, por ejemplo, no sé, y fíjense cómo me mantiene todo lo que yo estoy pintando dentro de esa capa, ¿no? No se mueve de ahí, y puedo entonces yo hacer cosas como las que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Y puedes agregar cualquier cantidad de capas, puedes seleccionarlas de esta manera, las agrupas, puedes crear grupo, puedes cambiar el nombre del grupo, ¿ok? Activamos el teclado, no sé, supongamos le ponemos Draw, y ahí tenemos un grupo, puedes abrirlo obviamente. Y hay una opción muy interesante, esto funciona mucho con gestos. Si yo tengo estas 4 capas que tengo acá visibles, las pincho todas, las fusiono a todas en una sola, ¿no? Ahí perdí todos los cambios que pude haber hecho anteriormente, puedo volver a deshacer y tenerlo como lo tenía antes, ¿no? Tenemos el borrador, que como vieron ya lo estaba usando, y puedes escoger el borrador que te dé la gana entre los que están. Por ejemplo, fíjense que si yo, por ejemplo, estoy dibujando con este pincel, que es un pincel más fino, que es como para hacer detalles, estoy dibujando, perdón, que hacer una nueva capa por eso, y fíjense que estoy dibujando, pero yo quiero ahora borrar con ese mismo pincel. Entonces yo dejo presionado ahí en el borrador y ya estoy borrando con el pincel actual. Entonces fíjense que puedo ir haciendo lo mismo, cambiar el tamaño del pincel para seguir borrando, ¿no? Entonces es muy cómodo, por ejemplo, si estamos nosotros trabajando con este pincel, pero con este mismo yo quiero borrar para no perder el tiempo, y lo hago rápidamente. Con el lápiz también se puede cambiar entre el borrador y el pincel, y cambiar el pincel, vuelves a dar y cambia el borrador. Obviamente tenemos herramientas típicas como esta, la de difuminar con el dedo, que bien lo podemos hacer, por ejemplo, en esta capa, en esta. Si yo difumino, puedo difuminar con ese mismo pincel o con cualquier otro de preferencia, y fíjense que cómo hace la difuminación. También se puede hacer con el dedo, por supuesto. Y así podemos ir haciendo un montón de muchas cosas más. Por ejemplo, también obviamente a estas capas vamos a fusionar estas 3, vamos a eliminar esta. Por ejemplo, fíjense que si yo deslizo a la derecha, elimino. Y otra cosa, que antes de ir a pasar lo otro que les iba a comentar, por ejemplo, yo tengo este pincel que está muy grande, pero yo obviamente puedo variar los tamaños, y tenemos los deslizadores de acá a la derecha, que eso yo lo puedo cambiar en los ajustes, porque como en mi caso yo soy zurdo, yo dibujo con la izquierda y con la derecha voy cambiando el tamaño del pincel, y puedo ir cambiando también lo que es la opacidad del pincel. Entonces fíjense que yo la puedo bajar y ahí cambio el tamaño del pincel. Si se dan cuenta, hay aquí una rayita, y es porque ya yo establecí como un punto de, digamos, de referencia para siempre acudir a ese tamaño de pincel que siempre uso. Eso lo podemos hacer si yo pincho acá, le doy al más, y ahí ya establezco como un marcador para ese tamaño. Entonces yo puedo bajar rápidamente haciendo esto,
ya tengo ese tamaño. Si quiero el siguiente tamaño, lo tiro así rápidamente y voy al siguiente tamaño de pincel de una forma muy rápida y sencilla. Aquí puedo bajar la opacidad, que no es más que eso, bajar la opacidad del pincel. Aquí puedes hacer, rehacer o deshacer, y con este puedes como pinchar para, por ejemplo, tomar el cuentagotas que me permite pinchar colores, o lo puedo hacer dejando el dedito marcado, fíjense, y ahí pincho color y fíjense cómo cambia el color acá. Que esta es otra cosa que también no les había mostrado. Aquí la paleta de colores, tú puedes crear tus distintas paletas. Yo he creado algunas, no muchas la verdad, todas esas que están ahí, y puedes cambiar tus colores de la manera que más te guste, ¿no? Puedes hacerlo a través de valores, a través de la rueda de armonía, el típico clásico cuentagotas como el que aparece en Photoshop, y por ejemplo a través del disco. Yo la verdad uso mucho el disco, y más recientemente, porque estoy haciendo un curso, empecé a usar este de los valores y le hallé un punto bastante útil a eso. Bueno, fíjense que esta capa tiene estos colores celestes y un poco rojo que le pusimos allí, pero yo puedo venir aquí, es donde está la varita mágica, y podemos cambiar, por ejemplo, el tono, saturación y brillo, el equilibrio de color, hacer un ajuste de curva, un mapa de gradientes. Podemos hacer desenfoques de gaussiano, movimiento o de perspectiva. Podemos agregar ruidos, hacer en una capa de enfoque, fulgor, rotura, semitono, licuar, clonar, en fin, hay un montón de ajustes muy similares a los, digamos, a los efectos y filtros que tiene, por ejemplo, Photoshop, o también los modos de fusión que se le pueden hacer las capas, que eso también se puede hacer desde acá. Por ejemplo, vamos a agregar una capa, no sé, donde voy a pintar con color verde, pintamos con color verde, y yo puedo cambiar el modo de fusión de esa capa. Si voy aquí a la N, fíjense que aparecen los modos de fusión, y puedo poner, por ejemplo, superponer, y fíjense cómo se superpone, o puedo poner multiplicar, y fíjense cómo se multiplica en las capas que están de abajo. Desde acá puedo también cambiar lo que es la opacidad de la capa, si la quiero hacer más transparente o no. Y por supuesto puedes venir acá y puedes cambiar el tono de saturación. Si ya yo no quiero que sea ese verde, sino que quiero cambiar el tono, quiero que ahora sea un violeta, o más bien un azul, puedo aumentarle la opacidad, puedo aumentarle el brillo, que sea más claro, que sea más oscuro, y ahí lo tiene fácilmente. Por ejemplo, la S es para hacer selecciones. Por ejemplo, yo puedo hacer una selección en forma libre, en automático, en rectángulo o elipse. Supongamos que, por ejemplo, quiero hacer una selección en rectángulo, ahí la tengo. Puedo tomar la herramienta pincel y pintar dentro de ese rectángulo, ¿ok? O puedo hacer una selección libre, seleccioné ese círculo, tomo la herramienta mover y me permite mover este trazo que ya yo seleccioné. Entonces es súper versátil, puedes hacer muchas cosas acá. Yo he hecho ilustraciones, como pueden ver, bastante, creo yo, algunas más fáciles, otras más complejas. Creo que la más compleja de las recientes que he hecho ha sido esta, y puedes ver que hay un montón de capas ahí, porque por ejemplo también sucede que si estás dibujando, vamos a borrar por ejemplo estas dos capas, puedes decir borrar, la seleccionas y dices borrar. Esta otra la vamos a eliminar, esta la eliminamos, nos quedamos con esta primera. Y por ejemplo, fíjate que yo por ejemplo estoy dibujando acá, ok, y algo muy similar a digamos, a lo que es la capa de, digamos, lo que es la capa de recorte, la máscara de recorte, perdón. Yo puedo agregar, en vez de agregar otra capa, si yo deslizo con dos dedos hacia la derecha de esa capa, fíjense cómo se agrega un mosaico de ajedrez al fondo. Eso significa que la capa está como bloqueada, es como un alfa lock en realidad, que bloquea el alfa, y solamente puedo dibujar lo que hay dentro de esa capa. Entonces fíjense, yo puedo escoger un color más oscuro y seguir dibujando, ¿no? Pero esta vez estoy dibujando dentro de lo que es la capa. Claro, esto, la única desventaja que tiene es que todos los cambios se están haciendo ahí dentro. Entonces yo no puedo ya borrar esto que hice, a menos que tome el cuentagotas, ¿no? Tome el cuentagotas, perdón. A ver. Tome el cuentagotas, tome ese color de nuevo y empiece a pintar con el mismo color. Pero créanme que se puede volver bastante difícil cuando tienes ilustraciones con muchas capas como esta, donde quieres borrar algo en detalle, y si ya lo hiciste dentro de una capa ya alfa bloqueada, pues cuesta mucho hacerlo, ¿no? Fíjense que yo, por ejemplo, aquí tengo un montón de capas organizadas, que yo algunas ya las fusioné, pero muchas de esas, cuando yo estaba dibujando estas montañas, esta casita, estaban con la capa en alfa, ¿ok? Entonces eso me permitía tener por separado la máscara de recorte junto con la otra capa. Entonces si quería hacer algún cambio, borrar algo,
lo hacía directamente en esa capa sin afectar lo que es la capa de fondo. Así que eso es más o menos en perspectiva lo que nos trae Procreate. De hecho viene cargada con estas ilustraciones que son más que nada de demostración, no tienen capas ni nada, pero es como te da una muestra de lo que es capaz de hacer o lo que puede ser capaz de hacer acá. Más que nada el límite lo pone uno, la imaginación y cuán habilidosos seamos en dibujar y hacer cosas, ¿no? Yo he hecho cosas interesantes, también se pueden hacer apilar ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, fíjense que yo tengo como este grupo que son ilustraciones más minimalistas que hice. Por ejemplo, esta planta que se llama Gomero, que la tengo aquí en la casa, igual que esta. Y bueno, estos personajes que inventé practicando un poco lo que eran la ilustración de personajes, ¿no? También, por ejemplo, fíjense que también tengo anotaciones. Estas son cosas del trabajo, pues, lo uso como libreta. Que esa es otra de las cosas interesantes. Fíjense, yo abro este storyboard que lo hice para el trabajo. Puedo también manejar páginas, presentaciones de páginas. Entonces es genial, por ejemplo, si lo que quieres es usar para hacer tus anotaciones y todo lo demás, también te sirve y te viene súper bien. Sencillamente viene uno aquí a la llavecita y le dice activas la opción de presentación en página, ¿no? También, por ejemplo, cuando quieres dibujar con una imagen de referencia para ir guiándote en lo que estás haciendo, vienes a la llave y dices referencia. Al decir referencia, te abre esta ventana y te permite escoger una imagen de tu galería. Voy a importar una imagen. Debería abrirme lo que es la galería y supongamos quiero trabajar con esta imagen que tengo ahí y la puedo hacer más pequeñita. Puedo hacer que esto le doy doble clic o con el dedito y se ajusta ahí y la puedo tener acá en una esquina y yo sigo de alguna forma puedo seguir dibujando, agregando detalles a mi dibujo y tengo eso como referencia ahí, ¿no? Entonces pues hacer el caminito y cosas así por el estilo. Entonces es bastante genial. También tienes lo que son las animaciones. Yo tenía una acá que estaba haciendo de prueba para el canal, que todavía no lo he terminado realmente, pero fíjense que por ejemplo estaba haciendo esto que lo hice cuadro a cuadro. Fíjense que habilita este cuadro que está aquí abajo y es más que nada porque tú vienes aquí a la calle a las opciones de ajustes y hay una parte donde nosotros podemos decirle ayuda de animación. Al activar eso, si yo lo desactivo ahora no habría nada, pero lo vuelvo a activar y claro, en este caso me muestra secuencia y yo puedo ir añadiendo fotogramas y dibujando fotogramas sobre fotogramas y puedo ajustar cuántos fotogramas por segundo quiero, fotogramas de papel cebolla, cuánto quiero ver, si quiero ver 2, 3, 4, la opacidad de esos papeles de cebolla, cómo quiero que sea la animación, si quiero que sea en bucle, si quiero que sea ping pong o que solamente se reproduzca una vez, en fin, puedo ir estableciendo todo eso. Y bueno, aquí están, puedes ver en las capas todas las secuencias de los fotogramas cómo va quedando, ¿no? Así que es súper potente Procreate y espero a partir de este video pues traerles tutoriales, también subir videos de mis procesos de ilustración que estoy aprendiendo, que también no soy un gran ilustrador. Actualmente estoy haciendo un curso muy interesante. Si los que me siguen en Instagram pueden haber visto las publicaciones que estoy haciendo y si no lo han hecho también síganme en Instagram. En Twitter también comparto los trabajos o mis experimentos que estoy haciendo durante la semana y fíjense que bueno, estas son cositas que he logrado hacer dentro del curso, practicando y actualmente por cierto estoy en este proyecto que ahora mismo se ve muy simple, muy aburrido, pero la idea es aplicar sombras, luces, texturas, darle detalles para que tener una ilustración bastante decente. Así que no queda más que decirles que si les ha gustado este video, si están interesados y les encanta y quieren saber más sobre esta aplicación, si tienes una iPad Pro, pues me gustaría conocer cuál es tu opinión, que me dejes tu comentario, qué te parece, si ya estás usando Procreate, si tienes una iPad Pro, cómo ha sido tu experiencia y qué te gustaría aprender dentro del canal en esta aplicación. Así que más que nada eso, dale like a este video si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, por supuesto. Así que nos vemos en el próximo. Chao.